inconveniente, y me gustaría que me cuentes un poquito cuáles son esas consultas recurrentes, ¿no?, que hacemos consumidores y usuarios cuando nos vamos a presentar, cuando llegamos a la Secretaría con alguna inquietud, esperando, ¿no?, por ahí que alguna empresa nos dé una respuesta cuando algo no salió tan bien. Exacto. Mira, te cuento, antes que nada, sí, hoy estuvimos en Vaqueros, en un centro de jubilados y pensionados, y me llamaba la atención justamente cómo todavía falta la cultura en esto que necesitamos, que es la denuncia, el reclamo, ¿sí? Hemos contado también ahí cuáles son las denuncias que recibimos con mayor frecuencia y que los afecta a ese grupo de las personas mayores de 60 años, porque es un común denominador los hechos que se ocasionan cuando los tienen a ellos como damnificados. Justamente tiene que ver con eso, las denuncias que nosotros recibimos, porque, y ya entrando en la pregunta que me hacías, las denuncias con mayor frecuencia que recibimos y que afecta en su mayoría a los jubilados, a personas mayores de 60 años, tiene que ver con el alta de seguros no contratados, ¿sí? Y de hecho esta mañana había ahí personas que se acercaron a consultarme porque sí estaban en esta situación. Sí. ¿Qué pasa? Consultan el resumen de la tarjeta o su recibo de sueldo y se dan con la sorpresa que le están descontando por seguros que nunca contrataron, o desde el recibo de sueldo que le descuentan préstamos que no solicitaron. En este caso nosotros lo que les pedimos es que se acerquen a la Secretaría a hacer la denuncia. Previamente, por supuesto, pueden acercarse al banco o a la tarjeta y hacer el desconocimiento de ese consumo y pedir la devolución de las sumas que se le han descontado. Te estoy hablando de casos en los que se llegó a descontar por 4 o 5 años y por esta falta de control, ¿sí? Se enteran un día que controlaron y 20 pesos, 30 pesos, entonces pasa desapercibido. Sí. ¿Qué pasa? Llegaban a la Secretaría y desconocían desde cuándo le venían descontando estas sumas. Pedíamos por informe a la empresa, ¿sí?, que manifieste desde cuándo se le venían descontando, y se llegaron a dar situaciones que informaban que se les descontaban hacía 4 o 5 años y que efectivamente esos seguros no habían sido contratados. Es una constante esa denuncia. En cuanto a los seguros, en las tarjetas de crédito, ¿sí? O en las tarjetas de débito también se incluyen cargos que no están autorizados, ¿sí? Otro de los rubros que también con mayor frecuencia se denuncia es el de telefonía, que lidera los reclamos. Que es el que siempre imaginamos, exacto, ¿no? Exacto. El que pensamos que siempre está vigente de alguna manera. Así es, sí. Telefonía y también por suscripciones no contratadas que uno ve en la factura y de repente ve que le están cobrando por suscripciones que no han contratado. Las altas que siempre hacen propaganda en la televisión que dicen mandá tal palabra a tal número, bueno, eso genera un cargo, un costo. Y en muchos casos esos mensajes no se han enviado o esas suscripciones no se han solicitado. Entonces se enteran al momento de controlar la factura, cuando la controlan, que le están cobrando por suscripciones no contratadas. Hay que tener en cuenta que muchos tienen un servicio de abono libre, no pagan abono fijo. Entonces, en esos casos pasa más desapercibido este cobro indebido. Cuando hemos tenido casos que cuando han ido a denunciar tenían solamente la última factura. Entonces, y tenía 5 suscripciones que nunca había contratado. Cuando fue a pedir el informe desde cuándo, le estaban cobrando hacía un año atrás. Te estoy hablando de un monto de 150 pesos, sumaban todas las suscripciones. Imagínate multiplicado por la cantidad de usuarios a los que les puede suceder lo mismo. ¿Y qué pueden reclamar, por ejemplo? ¿Qué es lo que puede hacer la gente en esos casos? Va ante la Secretaría de Defensa del Consumidor, allí hay una solicitud que uno tiene que llenar, que la puede descargar online o la puede llenar a mano, ¿no? Exacto. ¿Y cómo sigue el procedimiento? ¿Se presenta ahí? ¿Tiene que llevar fotocopia de su documento? Al momento de llenar el formulario tienen que adjuntar la fotocopia de lo que hace a su reclamo. Si es la factura en donde figura este concepto de no contratado, la factura, el resumen de cuenta del banco, el ticket de compra, la factura de compra, todo lo que tenga que ver con lo que ellos entienden que está violando sus derechos, ¿sí? Al momento de presentar la denuncia con este formulario y con toda esta documentación, se le fija una audiencia de conciliación en ese mismo momento. Entonces ya se van con la fecha de audiencia fijada y la hora a la que tienen que concurrir. Llegado el día y la hora se presenta y también en esa oportunidad, por supuesto, está citada la empresa denunciada y se va a conciliar.
es la idea, ¿sí? Es importante tener presente que la empresa, por propia voluntad, accede o no a conciliar. No se obliga a la empresa a conciliar. Tenemos un porcentaje alto de acuerdos, un 75% de acuerdos. Es un número bastante importante si tenemos en cuenta que es una herramienta de fácil acceso, gratuita. Entonces se recomienda e invito a todos a utilizarla, a concurrir, a asesorarse, a reclamar, a denunciar. Celebrada esta audiencia de conciliación, si se llega a un acuerdo conciliatorio, si se satisface el reclamo del consumidor o la petición del consumidor, se cierra el expediente. En el caso de que lo que la empresa ofrezca no satisfaga la petición del consumidor, ¿sí? Se fracasa la instancia conciliatoria y se abre un sumario administrativo que, verificados los hechos denunciados, terminará en una sanción de multa o no, ¿sí? Nosotros tenemos también dentro de las empresas más denunciadas los bancos, las entidades bancarias, las casas de electrodomésticos, sí, las casas de electrodomésticos por productos fallados o por falta o porque no le brindan el servicio técnico adecuado, ¿sí? Muchas veces pasa que de acuerdo al producto no hay servicio técnico en la provincia, entonces hay que mandarlo a Buenos Aires y son 30 días y son 60 días. Ese es un motivo de reclamo bastante frecuente, porque los consumidores tienen que saber que la empresa está obligada a prestar un servicio técnico adecuado. Y el servicio técnico adecuado se entiende que tiene que prestarse acá en la ciudad. ¿Sí? Perfecto. Entendemos eso. También tenemos dentro de las empresas más denunciadas las tarjetas de crédito, las administradoras de planes de ahorro, ¿sí? Últimamente se ha incrementado la denuncia a las concesionarias y a las administradoras de planes de ahorro por la falta de información, porque viste que en todos lados están los stands que te venden, suscríbase, tercera, 3 cuotas bonificadas, unas ofertas que parecen, bueno, es tan fácil contratar que al momento de ir y firmar la solicitud de adhesión a la suscripción no toman en cuenta determinados detalles o la información que se le da no es completa. Entonces después, cuando van a querer exigir que se cumpla lo que decía el cartelito, que era entrega en la 8ª cuota pactada, 3 cuotas bonificadas, lo que le ofrezcan, recién ahí se interiorizan y conocen la excepción o no. ¿Sí? Claro. Bueno, los detalles que no se les habían dado a conocer. En primer lugar, tienen que saber que la oferta que se les publicitó se tiene que cumplir. Perfecto. No es que después pueden venir las excepciones de las excepciones de las excepciones. Se remite a la oferta y al contrato que se firmó. Por eso también hay que ser cauto al momento de firmar. Todo es tan rápido que no llegan a leer las condiciones generales del plan de la suscripción. Entonces nosotros recomendamos detenerse a leer y sacarse todas las dudas. ¿Cómo es la entrega en la 4ª cuota pactada? ¿Cómo es el pago de las cuotas? ¿Me va a llegar a mi domicilio el cupón de pago? ¿No me va a llegar? Si no me llega, ¿qué hago? Porque ese es otro motivo de las denuncias, que los cupones no llegan y como no son cuotas fijas, la de los planes de ahorro, no es que todos los meses van a pagar exactamente el mismo valor. Entonces sí o sí necesitan el cupón. Ellos se limitan a decir que tienen el internet, la página de la administradora para consultar, pero no todos tienen acceso a eso. Entonces necesitan que se les remita el cupón y así corresponde que sea. ¿Sí? En el caso de las tarjetas de crédito también, uno de los motivos frecuentes de denuncia es el tema de las renovaciones. ¿Sí? ¿Qué pasa? Llega al domicilio de un consumidor, de un usuario, una tarjeta que nunca pidió. Es común que llega la tarjeta que nunca pidió, la reciben en el entendimiento que nunca la van a usar, entonces no hay ningún problema. Efectivamente no la usan, la guardan y a los años, al querer sacar un crédito, se enteran que están afectados en el veraz por esa tarjeta de crédito. Cuando van a consultar de dónde surge esa deuda, porque en realidad nunca utilizaron esa tarjeta, resulta que esa tarjeta que nunca fue utilizada, que no correspondía que se dé el alta, porque el alta la da el consumidor, el usuario, generó un costo de renovación. ¿Sí? Se venció la tarjeta y ellos automáticamente le entregaron la otra y le generaron ese costo de renovación. Y ese pequeño costo de renovación es lo que le generó la deuda que terminó en la afectación en el veraz.
Entonces, nosotros recomendamos también controlar, y si no pidió la tarjeta de crédito y si no va a utilizar la tarjeta de crédito, directamente no recibirla. O como te decía en otra oportunidad también, chequear periódicamente la información que tienen las bases de datos de deudores morosos, porque es muy común también la afectación errónea, sí. Ese es otro motivo de denuncia, que están afectados por deudas canceladas o por deudas que no han sido contraídas. La verdad que es un amplio sí, espectro esto de las denuncias y va en incremento, lo cual a nosotros imagínate que nos enorgullece, porque para eso estamos trabajando, para dar difusión a los derechos del consumidor, sí. Y en la medida que más se reclama, justamente es el único modo que nosotros tenemos de combatir a estas conductas ilegales. Claro. Bueno, ¿y cómo hace la gente que se quiera contactar con la Secretaría? ¿Cómo hacen para dirigirse directamente a la Secretaría de Defensa del Consumidor? Pueden dirigirse a España 1350 de 8 a 16 horas para realizar la denuncia. Pueden comunicarse al 0800-555-3332. También podemos asesorar telefónicamente ante una duda puntual. Y pueden buscarnos por Facebook también, Secretaría de Defensa del Consumidor, en nuestra fanpage. Bueno, y se pueden descargar la app también, por supuesto, ¿no? A través de Play Store. Es una herramienta, la verdad, sí. La app con la que contamos, que la pueden descargar gratuitamente del Play Store, es una herramienta que últimamente está siendo muy utilizada porque justamente es lo que les permite captar en el momento de la infracción un producto que no tiene precio, están en un lugar en donde pueden visualizar una oferta que en el momento no se está cumpliendo, ¿sí? Entonces, ¿qué hacen? Sacan una foto y la envían a través del aplicativo o también pueden realizar la denuncia dando a conocer al organismo que en tal lugar están realizando tal conducta que a su entender es presunta infracción a la Ley de Defensa del Consumidor. Perfecto. Muchísimas gracias, doctora. Muchas gracias por acompañarnos. Un placer. ¿Sí? Que tenga una excelente tarde. Nosotros nos vamos a la pausa. Ya volvemos.